Hola queridos amigos, ¿cómo andan? Es realmente muy lindo poder encontrarlos nuevamente en el canal con la lección número 12. Ya estamos casi por acabar este trimestre de Hebreos y de corazón deseamos que haya sido de bendición, que hayas podido estudiar el libro o la carta como estudiamos en este trimestre de Hebreos, y ojalá que puedas acompañarnos en estas últimas dos lecciones que quedan. Hoy estamos presentándoles la primera parte del contenido del libro complementario, que es para hoy, el día lunes, y el día jueves les estaremos dejando en el canal en audiolibro la segunda parte de este capítulo. El título de la lección es Recibir un reino inconmovible. En el libro complementario cambia un poquito y es Recibiendo un reino inconmovible. Esta semana, haciendo un resumen de lo que vamos a estar viendo, es analizar la etapa de juicio que está asegurada o no, dependiendo de la elección del ser humano, en la persona de Cristo Jesús. Hemos visto mucho la figura de Jesús en Hebreos en todo este trimestre. Por eso es que el centro del final de la carta, la culminación de la carta de Hebreos, obviamente también es Cristo Jesús. Hay un texto para memorizar que se encuentra en Hebreos, el capítulo 12 y el versículo 28, y dice así: Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. En general, a las personas no les gusta atravesar un juicio o un procedimiento judicial a menos que necesiten defender sus derechos o buscar una reivindicación de las acusaciones que se les imputa. Una de mis primas favoritas fue una vez a los tribunales para defenderse. La habían multado por no usar el cinturón de seguridad, pero sintió que la notificación era excesiva debido a circunstancias atenuantes. Ella impugnó la multa y se fijó una fecha para que ella compareciera ante el juez. Sin embargo, cuando llegó el día, mi prima olvidó la cita y no asistió a la audiencia judicial. Cuando se dio cuenta de lo que había sucedido, se angustió y me pidió que orara por ella. Aunque pudo lograr una segunda cita, el tribunal dejó en claro que no estaba contento. Esa noche mi esposa y yo nos arrodillamos para interceder ante Dios en oración. Señor, le dije, ayuda a mi prima para que el juez sea justo con ella. Tan pronto como terminé de orar y antes de que nos levantáramos, mi esposa soltó: ¿Justo? Lo que necesita es que el juez sea misericordioso con ella, no justo. Ella tenía razón. Entonces oramos de nuevo. A lo largo de la historia adventista, muchos han desafiado la enseñanza bíblica del juicio previo al advenimiento, o lo que llamamos juicio investigador. El juicio previo al advenimiento se refiere a la segunda fase del ministerio sumo sacerdotal de Jesús en el cielo, que comenzó en 1844 en cumplimiento de las profecías de Daniel 7 y 8. Para ellos, el juicio es contrario al Evangelio. A menudo, quienes desafían esta doctrina han utilizado la carta a los Hebreos como uno de sus principales argumentos. Por ejemplo, Desmond Ford, uno de los desafiantes más recientes y significativos de esta enseñanza, argumentó que no podía encontrar una alusión a Daniel ni ninguna referencia a un ministerio de dos fases de Jesús en el santuario celestial. Sin embargo, el juicio es muy importante en el argumento de Hebreos. El autor recuerda constantemente a sus lectores que se acerca un juicio y que deben prepararse. El propósito de este capítulo es explorar la enseñanza de Hebreos sobre el juicio y su apoyo al juicio previo al advenimiento de Daniel 7. También es el propósito de este capítulo explicar por qué el juicio previo al advenimiento o investigador
son buenas noticias para nosotros. Las alusiones a Ageo 2 y Daniel 7 en Hebreos. La alusión es una de las estrategias hermenéuticas. Lo que quiero decir con esto es que los autores a menudo se refieren a una persona, una cosa, un evento, una idea o un lugar para dar a sus lectores la clave para entender lo que están tratando de decir. Por ejemplo, si le digo a mi esposa que nuestro vecino era un buen samaritano y me ayudó a quitar la nieve del camino de entrada, procuro que use la historia del buen samaritano como clave para interpretar o comprender lo que significó la ayuda del vecino para mí. Los eruditos bíblicos no adventistas han señalado que Hebreos 12:28 probablemente sea una alusión a Daniel 7:18. El pasaje dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Hebreos 12:28. En la literatura bíblica, la idea de que los creyentes, el pueblo de Dios, están recibiendo un reino que no puede ser destruido o que permanecerá para siempre es exclusiva de Daniel 7. Nota las importantes conexiones entre estos dos pasajes. Ver estos dos pasajes como Daniel 7:18 y Hebreos 12:28. El de Daniel dice así: después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Y el de Hebreos declara: por lo tanto, ya que estamos recibiendo un reino que no puede ser conmovido, tengamos gracia. Ambos pasajes hablan de un reino que es recibido por los creyentes, los santos. Además, ambos pasajes afirman que ese reino no puede ser destruido. Ese reino durará para siempre. La única diferencia es que lo que es futuro en Daniel se describe como presente en Hebreos. Hay varias razones por las que Hebreos 12:28 probablemente sea una alusión a Daniel 7:18. Primero, está claro que el autor conocía la historia de Daniel. Hebreos 11:33 y 34 se refiere al rescate de sus amigos del horno de fuego. En segundo lugar, los primeros cristianos estaban claramente familiarizados con el libro de Daniel y específicamente con la profecía de Daniel 7. El libro de Daniel se cita con frecuencia en la literatura apocalíptica judía que existía antes o durante la época del Nuevo Testamento. Se hace referencia a Daniel muchas veces en el Nuevo Testamento. De hecho, Mateo 24:15 se refiere a Daniel por su nombre. Los eruditos han sugerido que más de 150 pasajes del Nuevo Testamento aluden al libro de Daniel, algo significativo, dado que Daniel no es un libro extenso. Lo más importante es que la mayoría de las alusiones, alrededor de un tercio del total, son a Daniel 7. De hecho, las alusiones más claras a Daniel en el Nuevo Testamento son a Daniel 7:13. Los padres apostólicos, que vivieron en el siglo II después de Cristo, citan a Daniel al menos 6 veces, 3 de ellas en Daniel 7. Está claro entonces que la profecía de Daniel 7 fue un texto importante para los autores del Nuevo Testamento y la iglesia cristiana primitiva. En tercer lugar, el contexto inmediato de Hebreos 12 también sugiere que el autor tenía en mente Daniel 7. Este pasaje describe una escena de juicio ante un anciano de días, donde millones de millones están ante él y donde se abren los libros. El resultado del juicio es que recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Daniel 7:18. De manera similar,
Hebreos 12, 22 al 24 describe una escena de juicio gozoso en el monte Sión, la Jerusalén celestial. Los creyentes que están inscritos en los libros del cielo y los muchos millares de ángeles se presentan ante Dios, el juez de todos. También acuden a Jesús, quien media un nuevo pacto en su favor. Después de describir esta dichosa escena de juicio, el autor advierte a los creyentes que deben prestar atención a lo que Dios les está diciendo, porque Dios conmoverá una vez más el cielo y la tierra para que todo lo que pueda ser sacudido sea removido. Hebreos 12, 25 al 27. Este temblor del cielo es una referencia a la profecía de Ageo 2. Aquellos que permanezcan recibirán un reino inconmovible. Hebreos 12, 27 y 28. Por lo tanto, la referencia a la sacudida del cielo predicha en Ageo 2 es seguida por la referencia a los santos que reciben el reino que fue predicha en Daniel 7. Es importante señalar que Mateo 24, 29 y 30, Lucas 21, 26 y 27 aluden al temblor de Ageo 2:6 y a la recepción del reino en Daniel 7 en el mismo orden en que aparece en Hebreos 12, 25 al 28. El autor de Hebreos nos ha dado entonces las profecías de Ageo 2 y Daniel 7 como clave hermenéutica para entender el pasaje de Hebreos 12, 22 al 29. Hasta aquí, queridos amigos, la lectura del capítulo número 12 del libro complementario autor Félix Cortés, Recibiendo un reino inconmovible. Y el título del libro complementario es En estos últimos días, el libro de Hebreos. Deseamos desde nuestro canal que Dios te bendiga en este día, que tengas muy buena jornada en el día de hoy. Gracias por estar con nosotros del otro lado, por escuchar, y si es de bien este contenido, déjanos algún comentario respetuoso, bíblico, cristiano, y también dale un me gusta suscribiéndote al canal. Que Dios esté contigo, que seas muy bendecido con la gracia del cielo en este día y nos encontramos, si el Señor lo permite, en la próxima. Hasta luego.